Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y desde algún lugar de la Ciudad de México te doy la bienvenida a este espacio llamado de Tokio a Jerusalén semanal, donde platicamos sobre los animes y mangas que hemos visto durante los últimos 7 días. El día de hoy continuamos con las primeras impresiones de los animes de la temporada de primavera 2022. Hablaremos de Healer Girl y de Doraemon. Comenzamos. Como mencionamos en el episodio anterior, vamos a tener una miniserie de podcasts dedicados a los estrenos de anime de esta temporada. En el día de ayer platicamos sobre Tate no Yusha, su temporada número 2, de cómo se estrenó y mis impresiones del primer capítulo, así como lo propio del anime Las Guerreras Mágicas, que si bien no están en emisión definitivamente, sí que están siendo lanzados episodio tras episodio a través de la página de YouTube de TMS Entertainment. Entonces, si no han entrado a esa página, TMS Latino, en YouTube, entren y para el día de hoy ya están estrenados los capítulos 1 y 2 de Las Guerreras Mágicas. Y bueno, pues vamos a entrar en materia con el anime de Healer Girl. Healer Girl es un anime que nos transporta a la historia de Fuji Kana, quien es una estudiante de una academia donde les enseñan a ser sanadoras. En la primera escena que vemos es ella viajando por la calle tranquilamente, viendo a un niño que se ha caído y con una canción que ella interpreta le sana. Entonces son una suerte de enfermeras idols, por así decirlo, que se están preparando para ejercer en un futuro esa profesión. Junto con ella se encuentra Reimi e Ibiki, las cuales además de ser compañeras de escuela, algunas de ellas también viven en la misma residencia que sus profesoras, que están en una suerte de clínica académica. Esta es la historia base. En el primer capítulo vimos cómo es la personalidad de cada una de ellas, que básicamente se va a tratar de un anime de esos de recuentos de la vida, que para muchos nos es sumamente agradable, donde vamos a ver el progreso de estas chicas en su carrera como sanadoras. Me recuerda un poco a otros animes que tienen que ver con canto, como Macross, un anime ya viejito, donde se usaba la energía de las idols al interpretar canciones para mover mechas y naves espaciales inmensas. Aquí no es el caso, aquí es un objetivo mucho más humilde, es solamente para vigilar la salud y cuidar la salud de las personas a quienes se les canta. En su introducción, esta serie menciona que lejos de acercarse a la medicina oriental u occidental, esto es una propuesta distinta. También se nos hace hincapié en que esto no es magia. Algún niño dice, esto parece magia, y se le dice, no, esto es otra cosa. Ellas son sanadoras, no son, digamos, magas o brujas. Y de hecho es interesante el abordaje que tiene porque se va un poco más a lo científico. Las maestras, o por lo menos una de ellas, es invitada a una conferencia realmente médica donde se explican los principios de la sanación. Y en nuestros primeros minutos se nos muestra a Fuji como una chica, de hecho, tiene muchos destellos de Keion, una chica parecida, digamos, a Yui, despreocupada, que va por la vida siendo feliz e incluso incumpliendo ciertas reglas. Por ejemplo, ella ni siquiera tiene una licencia provisional y sin embargo ya está sanando los raspones y las heridas pequeñas de algunos niños. De esto se entera una de sus maestras y pues le reprende, porque ni siquiera tiene que hacer eso. Hay una escena muy hermosa donde están las tres chicas en una habitación o en un cuarto, preparándose, ensayando, estudiando, y bueno, cada una de ellas canta, ¿no? Y parece esto una suerte de musical, parece que nos metieron a High Musical o algo así. Y bueno, la verdad es que es bello, es como una escena muy Disney, donde ellas, o por lo menos dos de ellas, te explican qué es lo que les motivó a estar en esta profesión. Alguna dice que propiamente no, su historia de vida fue impactada cuando vieron a un sanador y cuando el sanador le ayudó, en este caso a Kana, ¿no? Y ella quería hacer lo mismo por otros. En el caso, creo que es de Reimi, ella simplemente le encanta cantar. Ella disfruta sumamente el canto y bueno, esto fue como una respuesta natural a su búsqueda profesional o de vocación. Me gusta mucho la motivación de Kana. En lo personal, yo tengo un amigo que por este mismo motivo se hizo médico. Él desde muy pequeño sufrió de muchas enfermedades. Fue un bebé y un niño
que vivió gran parte de su vida infantil en hospitales y cuya vida dependió a veces de un hilo, ¿no? Entonces él, mi amigo, basó su vocación en la gratitud que le tenía a las personas que atendieron su caso. Una vez platicando, él me cuenta que ahora tiene el privilegio de trabajar y tener como colegas a aquellos que le ayudaron de pequeño. Es una motivación realmente hermosa. No todo tiene que tener un pasado oscuro, o más o menos oscuro. Aquí Kana, al igual que mi amigo, deciden volverse, en este caso, una suerte de médicos, en gratitud a aquellos que le ayudaron. Kana, muy niña, empieza a entender esto, y quizás también por esto sea su motivación de sanar a aquel niño, aunque no tenía de un tipo de licencia para hacerlo. Hablando de esto, es esta una profesión ya normada. Se entiende que en la sociedad, a pesar de que hay personas que naturalmente tengan este don, no debe de ser ejecutado a menos que tengas una preparación previa. Lo que me gusta mucho y quizás diferencie algo a, digamos, a este acercamiento, lo que llaman ellos sanadores, y a un médico en particular, es que hasta hace poco, por lo menos en gran parte del mundo, no era necesario un trato digno hacia la persona, una consideración. Uno simplemente tenía que hacer su trabajo y importaba poco si tu carácter, tu respuesta o tu atención eran buenas o malas. Es decir, quizás para una clínica particular importe demasiado, porque allí es el hecho de que vengan o no nuevamente aquellos clientes o aquellos pacientes que van a ser atendidos por ti. Y nadie quisiera estar con un doctor que fuera tosco y que no sea humano, ¿no? En la educación, perdón. En la salud pública es muy distinto, porque allí los pacientes muchas veces no tienen otra alternativa para atender sus enfermedades y tienen que acudir, a pesar de que las personas no tengan el mejor trato. Y menciono que esto pasaba por lo menos hasta hace unos años, porque el gremio de los doctores y las ciencias de la salud han progresado y han buscado ahora ser más humanos y dar un mejor trato. Han descubierto lo que tendría que ser obvio muchas veces, que para un paciente que es bien tratado es más sencillo continuar con su tratamiento en lugar de suspenderlo o de buscar otra alternativa que quizás sea dañina para él. En este mismo tenor tenemos a los sanadores en esta serie, que no pueden interpretar alguna canción sin ser plenamente conscientes de la intencionalidad y del propósito que necesitan las personas recibir. Es decir, no podrían simplemente interpretar la canción o cantarla sin sentirla y sin sentir el propósito para el cual están cantando, que en este caso es defender la vida y sanar a aquel que está enfermo. En el episodio número 1 se nos presenta un caso de una niña que acompaña cada día a su abuela al hospital. Es una niña muy tierna que les ofrece algunos regalos a cada una de las chicas, que son las estudiantes, a Kana, Reimi y a Ibiki. Les da unos broches y ellas la reciben de muy buena gana, ¿no? Resulta que esta niña vive con su abuela y es de hecho la única persona que vive con ella. Ellas admiran su actitud tan alegre, pese a que es complicado o debe ser complicado convivir con una persona ya en su vejez y con esa enfermedad que pueda tener. Para los que vieron To You Eternity, recordarán estos últimos episodios que tuvo la serie, donde la anciana que acompañaba al protagonista también está en un estado sumamente deplorable de salud, y se nos muestra, ¿no? Algo que quizás en la animación no es tan recurrente, ¿no? Sobre el dolor de atender a una persona que está en esta última etapa de su vida y que además tiene una enfermedad. En el caso de To You Eternity, tenía una suerte de amnesia o Alzheimer quizás, que pues la cosa más dolorosa quizás para algún paciente, para el familiar del paciente, quizás la cosa más dolorosa para el familiar de un paciente es que este te olvide, ¿no? Y ahí el protagonista de la serie lo sufre. En este caso no es tan evidente que pueda tener. Creo que sí se menciona la enfermedad de la anciana, pero bueno, el punto es que esta enfermedad es la que se atiende en este episodio,
las maestras de esas chicas se van a la conferencia y resulta que la conferencia es un sitio donde la señal de internet o de wifi, o más bien de la red de internet de los dispositivos, no entra, precisamente para que no interrumpan la conferencia, imagino. Y bueno, el problema es que en este momento la anciana está en problemas. El problema es que en este momento la anciana está padeciendo y está sufriendo a raíz de su enfermedad. La niña va y da aviso, pide ayuda y tiene esta dificultad, ¿no? Entonces una de las chicas sigue intentando contactar, me parece que Ibiki, si no mal recuerdo, sí, Ibiki, sigue intentando contactar con las maestras. Raimi va corriendo a buscarlas a ellas. Me preguntaba en un momento si no tenían ni siquiera una bici. Bueno, no tenían una bici ya, solamente tenían un transporte que es el que ocuparon para llegar a la conferencia. Y bueno, Raimi va corriendo. Y por otra parte, Kana va con la anciana y con la niña a intentar ayudarle de alguna forma. La situación sale de control y Kana tiene que decidir si obedecer la orden de no por ningún motivo ayudar a las personas que necesitan ayuda o a intentarlo. Aunque no es tan sencillo porque inclusive ella no está completamente preparada para atender este problema en específico, ¿no? Eso escapa de lo que ha aprendido hasta este momento y podría potencialmente incluso ser peor su intervención que dejarlo a los expertos. Al final el capítulo pues concluye en que ella decide poner en práctica lo que entendió de su maestra, que era pensar en el bienestar del paciente, y interpreta esta canción tan bonita, ¿no? Me gusta mucho este rollo de las canciones que van a estar como interviniendo constantemente en la trama. Se resuelve este problema, ella poniendo todo su empeño y preocupándose íntimamente por la salud de la persona. Justo cuando está interpretando esta canción, llegan las maestras, llegan las demás compañeras, llegan también algunos paramédicos y logra lo principal, ¿no? Que es estabilizar a esta ancianita. Se la llevan los paramédicos, hay un intercambio de información, pero en general todos coinciden en que Kana había hecho lo correcto. De hecho, la maestra se percata que no solamente se está formando la imagen, me imagino que después se nos va a explicar qué es esto de la imagen, qué ocurre cuando ella canta, sino que incluso la imagen evoluciona. Parece que ella está incluso tiene un talento nato o logra romper ciertos estándares de lo que podría ella hacer. Inclusive no solamente resuelve la situación, sino que avanza de una forma increíble en su desempeño, ¿no? Parece tratarse ella de una prodigio, ¿no? De ese tipo de prodigios descuidados, de los cuales también nos habló Keion. Me acuerdo mucho cuando llega esta personaje Asu, y se sorprende mucho cómo, a pesar de que son las chicas sumamente perezosas en sus ensayos, de que independientemente no son tan buenas tocando, a la hora de pararse al escenario interpretan canciones que llegan a la gente, que les hacen disfrutar el momento y que ellas mismas se divierten, ¿no? En el transcurso. Esta es como la gran interrogante de Asu, y ella eventualmente se integra al grupo. Creo, por los adelantos del episodio, que va a haber un personaje más o menos equivalente a Asu, que va a reclamar quizás este asunto de que Kana no es tan aplicada en sus materias, que no está tan al tanto de ensayar, de estudiar, pero creo, se va a integrar eventualmente, supongo, si es así. Entonces, Fuji Kana, claro que tiene una cualidad muy buena, que es que está completamente involucrada en ayudar a los demás, en beneficiarles a través de su profesión, cosa que le impulsa también a rebasar ciertos límites. No sé si siempre sea el asunto de los power-ups de ella, rompiendo límites que ni siquiera ella se le había planteado. Puede que vaya por ese camino, puede que sea como un poco de ambos, que al final ella se discipline un poco más, o no lo sé, o que sea un cambio radical, que no lo creo. Creo que ella va a conservar esa noción
de que se puede disfrutar de la profesión de salvar y sanar a otros. Estos animes definitivamente ponen el dedo en esta llaga que a veces tenemos de que necesitamos, y sobre todo que también tienen los japoneses, ¿no? Que necesitamos aislarnos de cualquier tipo de pensamiento o sentimiento que sea ajeno al ejercicio de nuestra profesión para poder ser exitosos, ¿no? Que la pereza o el ocio no caben en el ejercicio de cosas tan importantes como la sanidad y la salud de las personas, ¿no? Keion fue por ese lado, evidentemente. Asunian planteó esto de tenemos que ensayar, tenemos que prepararnos, tenemos que ser las mejores en nuestro instrumento. Pero bueno, todo el grupo de Keion iba en otra dirección, ¿no? De las, ¿cómo se llamaban? De la hora del té, no recuerdo cómo se llamaba exactamente el grupo, pero todas las Keioncitas iban por una dirección de la amistad, el cariño, el compañerismo, el entender a otros es lo que necesitamos, no solamente para ejercer alguna profesión, sino de hecho para vivir. Es el mensaje que traen casi siempre estas cosas de Slice of Life. Es bueno como refrescar un poquito la mirada, sea que tengamos, no sé, que seamos adultos independientes con gustos bien dementes, como dice el TikTok. Necesitamos también recordar que por qué hacemos las cosas. Las hacemos solamente para ganar dinero, influencia, o las hacemos porque lo disfrutamos hacer. Puede ser que durante mucho tiempo podamos quitar el sentimiento y nuestro gusto de nuestra profesión o ministerios, pero realmente valdrá la pena vivir una vida así, y si se puede vivir, ¿cuánto tiempo nos dará de vida una vida de esa forma? Creo definitivamente que son preguntas que ese tipo de series nos acercan, que no todo es ganar, no todo es producir. También es muy valioso sentir y tener empatía por otros. Es bien curioso que haya inclusive puestos ministeriales, ¿no? En iglesias donde se supone que de alguna forma deberían ser hospitales para el alma, donde haya personas o personal estresado, ¿no? Un amigo me contaba que cuando hace poco estuvo internado por una apendicitis que se complicó muchísimo, como muchas veces allá hay personas sumamente estresadas que tampoco encuentran sosiego, a pesar de que tienen ellos su profesión que les ayuda a cuidar mejor su cuerpo, a cuidarse más a ellos, ¿no? De la misma forma, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en iglesias haya una tendencia a ver rostros amargados, rostros vacíos de pensamientos, que solamente repitan fórmulas y ejecuten acciones que puedan ayudar a otros, sí, pero de forma mecánica y sin tener una interacción y una amistad con aquella persona a la cual se atiende, que se despersonalice el asunto, que debería ser de los más personales e íntimos como él lo es el pastorado o la iglesia, ¿no? Pienso de esa forma. Quizás para la persona que está escuchando por primera vez este podcast, no se enteró que literalmente este es un podcast cristiano, no de forma irónica, literalmente lo soy, y estoy buscando también reflejar mi creencia en las cosas que veo y mis aficiones, entre ellas el anime y el manga. Creo que no sé qué experiencia tengas con las iglesias y con las personas de iglesia, pero en lo personal sí que he visto personas que dejan de ser humanas en su trato, que tratan más bien con números o con multitudes y no con personas en una mesa tomando café, por ejemplo. Y qué daño podría hacerles a ellas personas y las personas que dicen servir cuando tienen ese tipo de actitud. Yo mismo creo que lo he visto en mi vida cuando me olvido que a quien atiendo son personas. Soy capaz de llevarme mi ministerio y mi vida en automático y de no ver que la persona a la que hablo es una persona que Dios ama, que Dios ha traído a mí para que yo le ayude o nos ayudemos mutuamente y crezcamos juntos. Sea que sean creyentes o no, o sea, la labor de un creyente no se limita
a beneficiar a las personas que son cristianas, sino a cualquier persona. Pero qué estúpido sería que la labor de un creyente se ultralimite o se encasille en ser hosco, en ser pretencioso, en ser humillante inclusive con personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es completamente incoherente. Creo que esta serie ayuda mucho a ver cómo la parte de las ciencias de la salud, psicología o medicinas en sus grandes categorías podrían desprenderse de un asunto como el trato humano. Aquí en esta serie no es así, es imposible desprender una cosa de la otra. No puedes ser buen sanador, como lo entiende esta serie, sin ser una persona empática y que ve el beneficio de la persona. No podrías ministrar el medicamento sin hacerlo adecuadamente, sin hacerlo con una sonrisa. Y bueno, es como una somatización así en su máxima expresión, porque la actitud del impartidor o el ministro de la medicina es proporcional a la forma en que sana la persona, el paciente, ¿no? Creo que va a ser tratado de una forma muy divertida, muy alegre, de esos animes que nos van a sacar una sonrisa y nos van a hacer tranquilizarnos si estamos viviendo un momento de estrés por trabajo, por estudio, por lo que fuese. Creo que este anime es adecuado para darnos un respiro. De hecho, el podcast de hoy trata de eso, trata de animes ligeros, suaves, confortables, a lo Keion, a lo... estaba intentando recordar uno, Barakamon, por ejemplo, que más o menos es de lo que vamos a hablar en la siguiente serie, en la siguiente reseña. Y bueno, está perfecto, porque también nos vienen series fuertes, ¿no? Como Tomodachi Game, que si bien no es una cosa para estresarse tampoco, pues nos dejan con tensión, con misterio y cosas así. Y creo que es mucho mejor para nuestra sociedad actual, sobre todo en el contexto en que vivimos de enfermedad. De vez en cuando relajarnos, tomar un refresco, ir al asiento y por 20-30 minutos decir voy a desconectarme y voy a plantear si lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando, como estas 3 niñas que se divierten mientras aprenden. Su responsabilidad no es poca. Me gustaría que pensáramos, así como un ejercicio de imaginación, que esas 3 chicas, dentro de 2 años o 3 años que egresen del instituto o la academia donde están de sanadoras, sean reclutadas para ejercer su profesión en un contexto de guerra, ¿no? Que entren en cualquier conflicto armado que tenga Japón contra otra nación, y su labor ahora sea ayudar a personas que están muriendo por heridas de bala, por bombas, que no tengan ojos, que no tengan piernas, que se les reventó el estómago, y sean ellas quienes tengan que atender tanto para sanar a esas personas como para despedirlas en sus últimos minutos de vida. Seguramente una interpretación bella de su música, de sus canciones, ayudará nada más que uno a dar el paso hacia la siguiente etapa de la vida, ¿no? Hay un manga de Takeshi Obata, de los creadores de Deep Note, que se llama All You Need Is Skill, que trata la historia de 2 soldados que tienen la habilidad de rebobinar sus vidas hasta el momento de su última muerte. Es la trama que inspiró películas como Al filo del mañana. Y bueno, la personaje principal, o la coprotagonista más bien, en la primera muerte del protagonista, le acompaña y está en ese momento hablando cosas triviales, para que no tenga miedo, ¿no? Creo que de hecho hay muchos de este hecho hay muchos relatos de cómo a personas les tocó atender a otros en sus últimos segundos de vida, y para ellos fue sumamente valioso el poder despedir a sus amistades con una sonrisa en su cara. Por eso intentan de alguna u otra forma, incluso cantándole, quiero pensar también que en alguna de esas ocurrió algo así, pero intentan de alguna u otra forma hacer que su momento de vida, su último momento de vida, se pase en paz, no con miedos ni con dolor, sino con esa paz. Creo que
ellas están preparándose, incluso en su ingenuidad y en su trabajo tan amoroso y más desde la pasión y desde eso, desde el amor, están preparándose para atender situaciones de esa índole. Y estoy hablando en palabras mayores, porque ¿quién pensaría, no? Que unas chicas que disfrutan su trabajo, disfrutan de este tiempo de preparación en sus carreras, sean quizás las mejores y las más aptas para algo como lo que les acabo de decir. Al final de cuentas, el amor que manifiesta esta chica al sanar a la anciana le hizo también olvidar todo tipo de temor que podía tener en el ejercicio de su profesión. No solamente son personas cálidas, sino también personas que pueden tomar decisiones firmes en momentos angustiantes. Para esa anciana fue así. Quizás pudo haber sido, si hubiera agravado la situación, su último momento de vida. Y ella hubiera cantado, quizá para ella, no para que sanase, sino para despedirse de ella. Y eso hubiera sido un cambio radical en su vida. Nos estamos metiendo ya a un tema un poco más denso, pero también sumamente necesario, sobre todo en esta época de pandemia, donde quizás tú y yo hemos visto a familia y amigos morir, ¿no? Y qué valioso la labor de estos ángeles, por así decirlo, de estos héroes, que muchas veces tratamos de forma ingrata como sociedad. Hablo de doctores, de personal médico, de camilleros, de todos los que trabajan allí, que ejercen a veces sin tanto amor, a veces con mucho estrés, su profesión, que les ha tocado a muchos de ellos darles las últimas palabras a amigos nuestros, a familiares nuestros, que les han visto morir. Este amigo del cual les hablé al principio sí que ha visto morir a personas de alguna forma casi en sus brazos, personas por el asunto del COVID y por otras enfermedades. Y qué valioso que haya este tipo de personas que, como he dicho, a veces les somos ingratos a ellos como sociedad. A veces esperamos que hagan su labor porque tienen que hacerlo. Y qué mejor para ellos, y qué querrían de todo lo que les pasa, poder ejercer su profesión en amor, con confianza, con tranquilidad de que lo que hacen no va a traerles consecuencias, o de lo que dejan de hacer no va a traerles consecuencias. En este periodo de pandemia hubo muchas personas, muchos médicos y otro personal del área médica que tuvieron que trabajar no porque quisieran hacerlo, sino porque fueron obligados a hacerlo. Si no trabajaban, simplemente no comían. No había ningún tipo de respaldo de parte de hospitales o de la sociedad a aquellos que por alguna razón no podían. Hubo ejemplos de personas que eran parte de la población de riesgo y sin embargo, por la necesidad económica y por de alguna forma como se ejerce el tipo de escalafón en el sistema de salud, tuvieron que arriesgarse a morir con tal de no perder ese sustento que llevaban a sus casas. Y bueno, es también un llamado, ¿no? De alguna forma que nos hacen un llamado silencioso a veces de ustedes qué están haciendo para ayudar a otros, ¿no? Es como un reproche que podría hacernos la sociedad a nosotros ahora. ¿Qué estaremos haciendo para ayudar a aquellos que sufren? O a aquellos médicos que necesitan un aliento, alguien que les abrace y que les ayude. No siempre pueden existir personas que desde su formación hasta el ejercicio de su trabajo puedan ser felices y dar felicidad. Es muy complicado, sumamente complicado. El entorno de este anime es muy idealista. Muchas personas, incluso desde su educación, desde preparatorias técnicas o en su universidad, sufrían una serie de dificultades tan grandes que difícilmente podrían cultivar en ellas mismas, en ellos mismos, una actitud de servicio y amor. Pero yo me pregunto también, y para quien me escucha, yo soy sumamente autocrítico, también qué estaremos haciendo nosotros como iglesia. Estaremos todavía yendo a hospitales, a orfanatos y a lugares donde hay personas en enfermedades terminales, y estaremos siendo de alguna forma las últimas voces que escuchen antes de partir.
y llevándoles esperanza, tranquilidad y amor a sus vidas. Estaremos siquiera yendo, o sea, ya ni siquiera digo si estaremos haciendo un buen trabajo. Bueno fuera que estuviéramos haciendo un buen trabajo en esa área, pero siquiera nos hemos acercado a las personas que sufren. Pues gracias a Dios existen personas cuya profesión se basa en ello, se basa en cultivarse a sí mismos para aquellos que padecen o sufren una enfermedad o cualquier otro tipo de impedimento físico. No estamos como iglesia preparándonos, no es también nuestra labor, nuestro sentido de ser, ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Es la pregunta. La segunda pregunta es que si lo estamos haciendo, ¿lo estaremos haciendo con una sonrisa en la cara? Con la intención plena de que no solamente la persona escuche palabra de Dios, sino también que sienta la voz y el amor y el cariño de Dios en nuestras palabras. Dejo esta interrogante en este anime. Espero que la persona que lo vea sí que se relaje un poco cuando vea esas situaciones alegres y felices, pero también que se sienta comprometido, retado, se sienta desafiado por ejercer un servicio similar con aquellos que sufren en nuestro tiempo. Y del otro anime que quería también hablar, que se va a relacionar bastante con este último, es de Aimon Recipe for Happiness. Es un anime que trata de una confitería donde el dueño de la confitería ha estado muy enfermo últimamente. Y en el momento en que inicia la serie, el hijo de este confitero regresa al pueblo dispuesto a ayudar. De hecho, el joven ya, creo que es universitario, tenía casi miedo de que su padre muriese. Y uno se espera, ¿no? Como en esta sinopsis que he hablado, que se tratase de el típico hijo pródigo. De hecho, así va la sinopsis en japonés. Hablaba de hijos pródigos, que se retira y deja a su padre, en este caso, encargado de sus negocios y que no ayuda para nada. Así se nos presenta a nosotros y también se le presenta en su imaginación, en su imaginerío, no recuerdo cuál es la palabra exacta, a una pequeña que es quien ayuda al padre en la confitería. Esta pequeña lleva relativamente poco tiempo ahí, tiene alrededor de 8 años, y ella ha asumido la responsabilidad de ser ella la que continúa el legado de este confitero. Porque ella se interesa en ser una persona responsable, fuerte y que otros la vean así. Desde que nos presenta hay un contraste entre los dos personajes. Para empezar, yo hubiera pensado del chico que se fue, que quizás una persona rebelde, iba a haber conflictos con su padre de por qué le manda a llamar o por qué tiene que él hacerse cargo de la casa. Y no, resulta al principio que es un chico muy agradable, muy divertido, quizás poco serio en su trato a los demás, de hecho muy poco serio. Esto es lo que le saca de sus casillas a la protagonista. Tenía aquí hace un momento el nombre de los personajes, pero hizo crash mi navegador. Espero poder regresar a él para decirle los nombres. Bueno, entonces este chico se nos presenta como alguien sumamente relajado e irresponsable, divertido, pero para nada se nos plantea que haya un conflicto entre él y su padre. Simplemente él estaba en una ciudad distinta, él se entera de la situación de su padre y decide volver. Pero bueno, este mismo prejuicio que yo tenía hacia este chico se llama Nagumu, lo tiene también la pequeña Itsuka, que es una chica de 8 años que por alguna razón está en esta confitería, ha vivido algún tiempo en la casa del padre de Nagumu y tiene el firme propósito de heredar la confitería. Parece que le quieren quitar un poco el puesto a nuestro protagonista, pero él no lo ve así, él no ve que ella sea una amenaza para nada. Él llega con mucha actitud a ayudar a la tienda. El primer día de trabajo lo despiertan muy temprano y bueno, él no está acostumbrado a despertar temprano.
es como el primer tache que tienen las personas hacia él. Seguramente es un chico mimado de ciudad, ¿no? Que vive a expensas de su padre, que no ha trabajado en su vida y que además no quiere trabajar en su vida, ¿no? Pero realmente él no parece quejarse más allá de lo físico de su labor. Él hace sus labores, se esfuerza, y aunque lo ve con malos ojos Itsuka, ella continúa, ¿no? Hay una frase que dice la madre de Nagomu que va a marcar, de hecho, el resto del episodio y aparentemente toda la serie, que es que esta niña necesita una figura paterna. Y pareciera, de alguna forma, que de hecho es el propósito por el cual mandaron a traer a Nagomu. No es tanto por cuidar la tienda, porque se ve que ya tienen la operación bastante hecha. O sea, sí que este hombre, el padre de Nagomu, es una persona que está presentando algunos achaques de la edad y necesita un descanso, claro. Pero no pareciera que ellos no se puedan hacer cargo de las responsabilidades de este local. Entonces, esta es la frase que resuena en él, de alguna forma, aparentemente no, de ella necesita una figura paterna. Y se nos revela, un poco más adelante, el porqué. Y aquí viene la parte triste del asunto. Todos esos animes de hermano mayor, hermana pequeña, tienen una parte muy, muy triste, ¿no? Barakamon es un ejemplo, ¿no? Esta historia donde un chico que practicaba caligrafía golpea al dueño del museo donde estaba presentándose y lo mandan a una aldea a que se calme, ¿no? Porque estaba perdiendo los estribos muy fácilmente, había dejado de mejorar en su arte, y en aquella isla se encuentra a una pequeñita, no recuerdo ahorita su nombre, se me ha ido completamente, que pues le demuestra que una vida tranquila, pacífica, con amigos, es mucho mejor que una vida donde se obsesione por encontrar aquello que le va a hacer mejorar en su caligrafía en este caso. Son varias las series, también Yotsuba, que es un amor, una comedia preciosa, también trata de un trasfondo triste en su protagonista. Ya no mencioné el trasfondo de la chica en esa historia. Parece que sus padres, hasta donde lo vi, murieron y que ella es cuidada por todo el pueblo. En el caso de Yotsuba, que es un amor de manga, es una cosa bien hermosa. Ella es una chica huérfana, ¿no? Incluso viene de un contexto de guerra. Entonces, según el lore de ese manga, es que efectivamente ella escuchaba las bombas de lejos. No sé qué conciencia tenga de la guerra, pero a ella cuando ve fuegos artificiales, ella siempre reacciona de forma agresiva y es que es mi enemigo, ¿no? Y bueno, según este tipo de animes que tienen su trasfondo sad. Y esta chiquita, pues no es la excepción. Itsuka, a sus 8 años, fue abandonada por su padre, y su padre, al irse él, le dice que es un estorbo. Y esto la marca pues, en su vida, ¿no? Ella solamente se cree valiosa en función de lo que puede hacer para otros, sino cree que la van a abandonar como hizo su padre, ¿no? De su madre no sabemos nada hasta ahora. Intuimos que quizás ella se fue o murió antes de que el padre se fuera, pero ella tiene esa grave impresión, ¿no? Tengo que hacer algo, tengo que demostrar que soy madura, fuerte, que no soy una niña, que soy responsable, para que otros no me desechen otra vez. Y por eso a ella le increpa demasiado el concepto que tiene de Nagomu, que es una persona que va por la libre, que no se estresa, que no tiene que demostrar nada a nadie, ¿no? Que no está en ese conflicto, que ella él es el heredero natural de la tienda, que no tiene que hacer absolutamente nada para recibir los ingresos de ella. Y bueno, Itsuka, acepta este desafío que ella misma se inventó, de yo voy a ser la que herede esa tienda, porque yo sí he respondido y he cuidado este lugar y me he esforzado por él, ¿no? De alguna forma, sí es la historia del hijo pródigo de la Biblia, pero contada de forma distinta, ¿no? Por una parte, el joven se va, y de eso vamos a hablar en un momento,
se va no por los motivos egoístas en este caso, que es la historia original del hijo pródigo. Se va, de hecho, porque él no funciona en la tienda. Él ama tanto los dulces que se pone a llorar cuando alguno de ellos es vendido. Eso es extraño, pero nunca lo logra superar. Lo tiene desde su infancia y lo tiene cuando es adulto. Además, él también tuvo un momento muy duro, que es cuando fallece su abuelo. Su abuelo, a quien admiraba tanto por la forma en que hacía dulces, por la forma tan bonita en que los dejaba. Él sufre mucho de eso. Y además su cuasi obsesión de que los dulces no tenían que ser vendidos porque eran hermosos, les dice a todos que es mejor para él alejarse un tiempo de la tienda, hacer su vida universitaria y buscar otro pasatiempo, porque aquí ocurre algo muy interesante. Era tan importante el negocio y la tienda y los dulces para este joven que eso le impedía ayudar precisamente a esta tienda. Por otra parte, Itsuka es esta hermana del hijo pródigo. En la historia original recordemos que cuando regresa el hijo pródigo, el hermano se molesta porque para él es inconcebible que aquel que desperdició los bienes de su padre regrese y el padre le haga una fiesta, ¿no? Cuando él mismo, dice él, que jamás ha recibido tales atenciones de su padre, ¿no? Entonces, de alguna forma, Itsuka es esta persona que reprocha el regreso del hijo legítimo en este caso, aún siendo ella no tenía ningún tipo de relación sanguínea con el padre, nada. Lo resiente, porque cómo es posible que venga y quiera usurpar este lugar y este trabajo y esta familia por la cual yo sí he luchado. Él huyó y es completamente inmerecedor de lo que a mí me ha costado. Pero, sorpresa, sorpresa, más adelante se nos muestra y se le revela a Itsuka que no es así como creía, que él, a su estilo, era una persona que amaba el negocio familiar e incluso dentro de su amor decidió irse. Le ocurre una situación a Itsuka, un par de situaciones. Nos sorprende Itsuka que corre a un par de clientes que estaban fumando, cosa que era prohibida en el negocio, los corre, les amenaza de llamarles a la policía y bueno, obviamente lo que estaban haciendo ellos era incorrecto para el lugar, iba a causar que los otros clientes se sintieran mal, ¿no? O sea, no era un lugar para fumar. Ella los termina corriendo y después muy probablemente ellos u otras personas ordenan una cantidad grande de dulces. Ella accede probablemente sin pedirle las referencias correspondientes y terminan pues engañándole, ¿no? Ese pedido había sido hecho desde un celular desechable y solamente era una broma muy pesada para una tienda local, decirles que hagan una cantidad X de producto y no presentarse. Me parece como 100 de varias cosas, ¿no? Y bueno, ella dice, yo lo voy a resolver, ¿no? Como diciendo, yo soy un adulto, yo voy a resolver este problema, no soy una niña. Lo que platicábamos en el episodio anterior sobre la actitud de las otras guerreras mágicas, de esta Marina y Anaís, y de las amigas de Lucy. Ella es la infantil, nosotras somos las maduras. Probablemente revela más de que es una persona inmadura, ¿no? Que no sabe reconocer que necesita de ayuda de otros. Y bueno, Itsuka va con los dulces, después la alcanza Nagomu y es muy, muy graciosa la forma en que resuelve Nagomu el problema. Él lleva dos elementos, lleva una máscara, una máscara en forma de castaña, se ve su rostro perfectamente, simplemente le cubre y le revela de él la parte de su cara, de su rostro. Y lleva su guitarra, empieza a tocar una melodía muy pegajosa, una letra bien inteligente. O sea, es un genio del marketing porque dice los beneficios de los dulces que están promocionando, que están vendiendo. Y resulta que mucha gente se acerca, incluidas algunas mujeres jóvenes y ancianas, que al escuchar que tenía tantos beneficios para la piel y para la salud y no sé qué, le compran y terminan todo, ¿no? Y se da cuenta esta chica de lo valioso que es Nagomu.
de que es una persona que ayudó a resolver el problema. Se da cuenta también que quizás exageró en decir que soy un adulto y por lo tanto yo resuelvo mi problema sola, cuando es mejor para ellos trabajar en equipo. Hay un dicho que dice que si caímos solos, no tenemos por qué levantarnos solos. No hay ninguna razón por la cual una situación que estemos experimentando o que nos haga daño nos obligue a enfrentarla sin ningún tipo de ayuda. Es absurdo, sobre todo reconociendo que somos seres sociales, que no siempre podemos tener todas las respuestas, que solamente tenemos un punto de vista en nuestras mentes y necesitamos muchas veces de más personas que nos ayuden a observar nuestra situación y quizás ellas nos puedan decir, es que sabes qué, te enfrascaste en esa perspectiva, pero qué tal si la logras ver desde otro ángulo. Y es lo que necesitaba en este caso Itsuki, y con lo cual resuelven el problema, regresan a casa y todos contentos. Y aquí aparece la clave del asunto. Nagomu se nos había presentado hasta ahorita como una persona que iba por la vida disfrutándola y jugueteando y no sé qué. Y recuerda en su mente, mientras seguía hablando con Itsuki, esta niña necesita de una figura parental, una figura paterna, perdón. Esta niña necesita de una figura paterna. Parece que todo lo que ha hecho Nagomu a partir de allí ha sido intencional. No estaba fingiendo, era su personalidad, pero ha sido intencional para enseñarle a Itsuka una lección de vida. Ella necesita ubicarse en su lugar como una niña. Tiene 8 años y tiene que entender que inclusive parte de ser niño o de ser adulto es aprender a depender de otros. Que sobre todo en este momento no está en un lugar donde tenga que ganarse el afecto, el cuidado, el cariño, la manutención de otros. Ella ya los tiene. Ella puede descansar y confiar. Digamos que a diferencia de Yotsuba y de otros animes como de este género, aquí es un poco al revés. No es el adulto aprendiendo del niño este asunto de relajarse, sino una niña que necesita aprender a relajarse, a ser una niña, a entender que ser adulto no tiene que ver con ser completamente autónomo, sino inclusive también tiene que ver con saber ser dependiente. En este caso, saber aceptar ayuda, que era lo que tanto necesitaba Itsuka, aceptar la ayuda. No ser tan confiada y comprobar los pedidos, es verdad, pero cuando la riega no es que ella solamente lo solucione. Son una familia, todos se benefician de las ganancias de esta tienda de dulces y todos valoran el esfuerzo de todos y todos están allí cuando alguien falla. Si Itsuka falló, no es un fallo solamente de ella, sino es de todos y todos tenemos la responsabilidad de ayudarle. Es para mí también una serie clave para el chill, para relajarse, para entrar en un estado de contemplación y también para reflexionar si estamos viviendo para ganarnos el favor de otros o si estamos viviendo sabiendo que tenemos el favor de otros, que ya disfrutamos de la amistad de nuestros amigos, que no tenemos que hacer nada extra por ellos con el fin de que nos quieran, ya nos quieran. Y bueno, creo que es una forma diferente de ver la vida, que andar demostrando que somos valiosos. No, reconocer que lo valioso que somos ya es evidente para otros. Y solamente necesitamos ser felices y continuar con esa amistad y expresarles a otros que también son valiosos para nosotros, con actitudes, con palabras, con hechos, que creo que es mucho mejor que temer que algún día las personas se vayan y intentar retenerlas. Las personas también tienen derecho a irse. En el caso de Itsuka, evidentemente no es por allí, porque lo que hizo el padre es algo completamente atroz, algo que no tiene nombre. Haber abandonado a su hija definitivamente es algo que no deberían hacer los padres. Los padres tendrían que ser aquellos de los cuales los hijos puedan depender completamente. Y aunque es padre ver a niños autónomos que puedan hacer ese tipo de labores, hay una serie
ahora que lo recuerdo, que no he visto, en Netflix, que habla de un pequeño niño que es capaz de mantener mantener todas sus necesidades sin ayuda de ningún adulto, ¿no? Que pone inclusive en ridículo a los adultos. Es increíble ver que existen estos niños, como Matilda de la película, que a su edad corta pudieron hacer, dice en las primeras frases del narrador, pudieron hacer algo que generalmente los adultos hacen hasta sus 30, valerse por sí mismos. Es padrísimo. Y definitivamente también es labor de los adultos llevarlos a una autonomía, pero que no la sufran, que no hagan las cosas porque de otra manera no va a haber ningún tipo de persona que les ayude. O lo hago para que me quieran. Definitivamente no son buenas motivaciones. Hay un balance en ayudar a un niño a ser autónomo, a valerse de alguna forma por sí mismo, y también en recordarle que no tiene que hacerlo siempre, que se vale estar cansado, sentirse triste, sentirse incapaz, y pedir ayuda. Y creo que en este balance es perfectamente para niños y mucho más para adultos, que en cierta etapa de nuestra adolescencia y el inicio de nuestra edad adulta creímos que lo ideal era algo llamado independencia. Mientras más independiente, autónomo sea, voy a ser más adulto. Y después descubrimos que es un poco de eso, pero también un poco de dependencia. Que yo saberme apoyado por más personas, que si alguna vez me siento enfermo, cansado o cualquier cosa, hay gente a mi alrededor que puede ayudarme. Pero también que en esa reciprocidad otros puedan también confiar en mí y yo estar para ellos. Es decir, hay una balanza, un cierto balance entre independencia y dependencia, donde por una parte yo soy capaz de mantener mi vida, aun cuando las personas se alejasen, pero sabiendo que no lo van a hacer, puedo depender de ellos y ellos de mí. Y eso es lo que es ser adulto. Ser adulto no es ir con una actitud de yo puedo hacerlo todo, o ir con una actitud de yo soy la persona más seria del mundo, sino una actitud de puedes confiar en mí, como yo confío en ti. Que finalmente es lo que hace Nagomo. Nagomo, al principio del episodio, se nos muestra como una persona que, sea lo que sea, llegó en cuanto supo la noticia de que su padre estaba enfermo. Llegó sin pedir demasiadas explicaciones, porque si no se hubiera enterado que era algo temporal, eran solamente hemorroides y se pueden atender, pero él le pudo más el amor que le tiene a su padre para recorrer esa distancia con la poca información que tenía y ayudarle. Por otra parte, también está al tanto de la necesidad de Itsuka, ¿no? Y le pasa el cable a su mamá y él lo toma y se hace cargo. Claro, mi padre en ese momento no puede ser completamente la figura paterna que Itsuka necesita, porque no tiene la fuerza de antes. Y bueno, qué mejor que yo, que soy adulto, pueda ayudarle. Y es que Nagomo no va por los típicos estereotipos de lo que tiene que ser un hombre adulto, pero lo es. Él es responsable a su manera. Sí se ve como una persona a primera vista que no lo es. Sí va con una pinta de una persona que le vale todo, que está feliz, que no se esfuerza demasiado. Pero es que las apariencias engañan, y una persona podría dar esa impresión y sin embargo cumplir con su alquiler, cumplir con sus responsabilidades en el trabajo, ser una persona responsable que cuida de sí mismo y de otros, sin tener que caer en el estereotipo de lo que es un adulto. Me dejó muy buen sabor de boca este asunto, no solamente por ver dulces lindos, que es verdad que también va a presentarnos cómo se elaboran y cómo se ven los dulces japoneses, sino dulce por el tratamiento de los personajes, por esta camaradería que se está desarrollando, y porque esta pequeña Itsuka, que llegó con un dolor y con un plan de ser responsable y quedarse con el negocio de una forma honesta y trabajando, bueno, pues está siendo aleccionada por un conjunto de adultos que saben que lo que necesita ella es ser una niña y ser feliz. Y bueno, con eso terminamos ese segundo episodio de nuestra pequeña serie
sobre los animes que están estrenando en esta temporada, en la temporada de primavera de 2022. Déjenme por favor sus comentarios de qué opinan sobre lo que he dicho de estas dos series, que son Healer Girl y de Aimon Recipe for Happiness. Si coinciden algo con mi análisis, con lo que he dicho respecto a la adultez, a la infancia, a los oficios de médicos, de ciencias de la salud y también sobre la iglesia, ¿no? Si coinciden en algo, si tienen otras opiniones, si están en contra de lo que he dicho, adelante, mándenme sus comentarios ahí en la caja de comentarios de YouTube. Y también compartan este podcast con aquellas personas que crean que les puede ser entretenido o divertido o de reflexión. Recuerden, este podcast es literalmente un podcast cristiano, de anime también. Y pues eso, voy a estar como reflexionando un poco desde esa perspectiva sobre las series que estoy viendo. No veré todas las series porque quizás no todas puedan prestarse a esto. Y también son bastantes las series de una temporada. Pero sí que estoy esforzándome por traer como pequeñas reflexiones o extensas reflexiones. Y llevo casi una hora en esto, en este episodio, sobre lo que me gusta ver sobre estas series. En el episodio anterior platicamos, como les dije, de Tate no Yusha y de las guerreras mágicas. Véanlo, escúchanlo y disfrútenlo, y también dejen sus comentarios allí. Nos estamos viendo el día de mañana, me parece, el día sábado, donde estaré nuevamente publicando un podcast de estos estrenos anime. Hablaré sobre Tomodachi Game y sobre Birdie Wing Golf Gears Story. Historias un poco más densas y oscuras, pero también divertidas. Terminamos con esto. Cuídense mucho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.